La riqueza no es para alimentar nuestros egos, sino para alimentar a los hambrientos y ayudar a la gente a ayudarse a sí mismos. Pocas figuras en la historia han sido tan complejas y ambivalentes como Andrew Carnegie, el hombre más rico del mundo en su época. A pesar de ser escocés, encarnó el sueño americano en su máximo esplendor y fue uno de los principales impulsores de la filantropía. Sin embargo, su vida estuvo llena de luces y sombras que lo convierten en un hombre inspirador a la vez que un empresario despiadado. Conoce la historia del controvertido magnate que todavía figura como el segundo hombre más adinerado de la historia. Carnegie dejó una gran huella en el desarrollo industrial de Estados Unidos. No obstante, su historia empezó a un océano de distancia, en su natal Escocia. Andrew nació en 1835 en la pequeña ciudad de Dunfermline, un centro urbano escocés cuya principal fuente de ingresos era la industria textil. Aunque la situación económica de la región no pasaba por un buen momento, la familia Carnegie se sostenía a duras penas. Sin embargo, todo cambió en la industrialización de los motores a vapor. En poco tiempo, las máquinas probaron ser más eficientes que las personas y llevaron a la quiebra a los negocios tradicionales. La situación no mejoró, por lo que en 1848 abandonaron Escocia. Habiendo tocado fondo, vendieron todas sus pertenencias e incluso pidieron dinero prestado para emprender rumbo hacia América, la tierra de las oportunidades. Desembarcaron en Pittsburgh, uno de los mayores centros industriales de la época. A pesar de la creciente cantidad de fábricas y puestos de empleo, seguían en una situación precaria. Víctima de las circunstancias, Andrew tuvo que abandonar la escuela para apoyar a su familia económicamente. Su primer empleo, a los 13 años, fue una fábrica de tejidos, pero al cabo de un par de años obtuvo un nuevo empleo que lo pondría en el camino hacia el éxito, como mensajero para la oficina de telégrafo Atlantic and Ohio. Andrew recorría todo Pittsburgh, repartiendo telegramas en bicicleta. Su trabajo le permitía interactuar con gran parte de los empresarios de la ciudad, por lo que se propuso memorizar sus nombres y rostros para poder saludarlos cuando se cruzase con ellos por la calle. En otras palabras, aprovechó la oportunidad para empezar a construir una red de contactos con los hombres de negocios más importantes de la zona. Para cuando cumplió 17 años, ya estaba completamente adaptado a su empleo e incluso demostraba un potencial mayor. Su oído era tan fino que aprendió a descifrar el código Morse en el cual se transmitían los telegramas, por lo que podía comprender el significado del mensaje sin necesidad de transcribir señal por señal en un papel. Eso pronto llamó la atención de uno de los empresarios más exitosos del momento, Thomas Scott, socio y ejecutivo de la Pennsylvania Railroad Company, la empresa más grande del mundo en ese entonces. Scott tomó al joven Andrew bajo su tutela y lo contrató para ser un secretario y telegrafista personal con un sueldo mensual de $35 al mes, lo que equivaldría a $1,000 en la actualidad. Y así fue como Carnegie recibió orientación de primera mano en la administración de un negocio exitoso de gran escala. Con Scott como su mentor, Andrew Carnegie, que no había recibido una educación académica completa, aprendió los gajes del oficio y pudo comprender por su cuenta. De hecho, fue por consejo suyo que Carnegie hizo su primera inversión de $600 en 1855, con la cual obtuvo jugosos dividendos. Posteriormente, siguió escalando posiciones dentro de la Pennsylvania Railroad Company mientras invertía en una compañía externa que proporcionaba materiales a la misma, creando un muy rentable ciclo de inversiones. Lento pero seguro, el capital de Carnegie iba aumentando, hasta que golpeó la Guerra de Secesión. Pero lejos de ser un obstáculo para su avance, lo volvió un trampolín. Durante este tiempo, Scott fue designado vicesecretario de la guerra en el bando de la Unión y usó a Carnegie en calidad de superintendente de la Pennsylvania Railroad Company, como supervisor de las líneas telegráficas y ferrocarriles militares. En otras palabras, estaba a cargo del transporte de las tropas y la comunicación. Esta experiencia le permitió recorrer el país y observar nuevas oportunidades de negocios. Carnegie se dio cuenta que los puentes de madera eran muy fáciles de destruir
y necesitaban ser reemplazados por puentes de hierro, así que fundó la Keystone Bridge Company, una empresa que no solo construía puentes, sino que también contaba con su propia mina de hierro, a diferencia de sus competidores que debían obtener la materia prima de proveedores. Carnegie tenía su propia fuente privada, lo cual lo hacía totalmente independiente de terceros. Así pudo incrementar sus márgenes de ganancia y sacar el máximo provecho a su nueva empresa. Una vez terminados sus puentes, rentaba su propiedad al sector ferroviario para seguir multiplicando sus ingresos. En otras palabras, todas las empresas de Carnegie sacaban provecho de cada fase del proceso en una relación simbiótica. Pero la ambición de Andrew no se detuvo allí. Tras concluir la guerra, se mudó a la dorada Nueva York, la capital mundial de los negocios. Pero lo que encontró lo decepcionó y cambió su visión de la vida. A diferencia de los millonarios de la Gran Manzana, quería usar su riqueza para mejorar el mundo. Sin embargo, su filantropía quedó en segundo plano cuando Henry Bessemer creó un nuevo modelo de caldera que permitía la producción en masa de acero. Esto fue el avance que hizo posible la construcción de futuros rascacielos, enormes estructuras de metal. Como buen visionario, vio la dirección en la que se movía la sociedad y rápidamente fundó su propia empresa productora de acero, la J. Edgar Thomson Steel Works, en honor a una figura prominente del sector ferroviario, un movimiento que le granjeó muchos contratos con esta industria. Al ser un pionero del sector, contrató a los mejores para hacer el proceso lo más eficiente posible e integró lo último en tecnología. Obsesionado con la productividad, presionaba a sus empleados para trabajar 364 días al año, descansando solo el 4 de julio. Fue en esa época que se asoció con Henry Clay Frick, conocido por ser despiadado y meticuloso. Juntos, demostraron que estaban dispuestos a lo que sea para ganar. En una ocasión, esparcieron un falso rumor que acabó por desmoronar Dukens Works, una compañía de la competencia, solamente para adquirirla por un bajo precio. Pero su crueldad no siempre les daba los resultados que querían, tal como demuestra la huelga de Homestead, uno de los capítulos más infames de la vida de Carnegie. En 1892, la industria del acero estaba proliferando más que nunca, y los empleados querían un aumento de salario acorde a esa expansión. Además, demandaban condiciones de trabajo más seguras. Eso implicaba más gastos y menos eficiencia desde la perspectiva de Carnegie, que en su lugar hizo recortes de presupuesto y extendió la jornada laboral. Todo esto llevó a una de las más graves huelgas de la historia estadounidense, pero como Andrew tenía una imagen que cuidar, dejó todo en manos de Frick y se fue por una temporada a Escocia. Desde allá, daba las órdenes que su socio ejecutaba. En vista del descontento popular, Frick se decantó por contratar inmigrantes, una mano de obra más barata, para operar la fábrica de Homestead. Con el fin de escoltar a los nuevos empleados, trajeron a un ejército privado de 300 hombres, los Pinkertons, para proveer seguridad. Pero lejos de ser un elemento disuasorio, este movimiento provocó un enfrentamiento a las puertas de la fábrica entre los 10.000 protestantes y los mercenarios que resultó en más de una decena de muertos y cientos de heridos. Al final, el gobierno local intervino y brindó protección a la empresa de Carnegie. El magnate logró su cometido, pero su preciada reputación quedó permanentemente dañada. A pesar de la polémica social, los negocios no podían ir mejor. Durante 1900, el imperio acerero de Carnegie produjo más acero que toda la nación del Reino Unido. Pero el rey del acero de América ya estaba cansado de las intrigas empresariales y toda la hipocresía que implicaba, así que decidió retirarse y vendió su exitoso conglomerado de empresas a otro magnate en ascenso, J.P. Morgan, por la suma de $480 millones. Con esto, Carnegie pasó a ser el hombre más rico del mundo. Retirado por completo de los negocios, pasaría el resto de su vida dedicado completamente a su familia y la filantropía. De hecho, ni un solo centavo sería heredado por su familia. Toda su fortuna se invirtió en mejorar el mundo.
principalmente mediante la construcción de más de 2.500 bibliotecas. Con 70 años, se instalaría en una oficina de Massachusetts, donde su nuevo trabajo consistió en gastar toda la riqueza que había cosechado en causas filantrópicas hasta su muerte. Andrew Carnegie fue, sin lugar a dudas, una persona contradictoria. Mientras por un lado explotaba a sus empleados para maximizar sus propias ganancias, por el otro se gastaba en diversas causas sociales y aportes al bien común. ¿Puede explicarse esa marcada dualidad de un despiadado empresario con un generoso filántropo? Es difícil decir si Carnegie fue un hombre bueno que hizo cosas malas o un hombre malo que hizo cosas buenas, pero no se puede negar el gran impacto que las acciones de un pobre niño escocés tuvieron sobre la sociedad y la historia.